Pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra. Padre, en esta noche, gracias por la sanidad, por la bendición, la revelación de tu palabra. Tú eres bueno, tú eres Dios grande y maravilloso. Te pido que la palabra que vamos a compartir en esta noche bendiga nuestra vida, que mientras estemos dando la palabra se suelte poder. Escúcheme, mientras estoy dando la palabra, el poder de Dios se va a hacer más grande que toda enfermedad, como estuvimos orando. Gente va a ser sanada aún mayormente, van a ser bendecidas, porque el poder de Dios es más grande que cualquier problema. Señor, declaramos que tú tienes poder aún para vencer a nuestros enemigos ocultos, aquellos que no vemos, aquellos que están allá alrededor, que no lo hemos visto. Tú tienes todo poder en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 8, una historia muy conocida. Quiero extraer algunos principios en esta noche. Segunda de Reyes 1:5, leo para usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era valeroso en extremo, y hay un pero, diga conmigo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mire esto, una muchacha que es de la tierra de Israel ha dicho esto: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó cartas, las cartas las leyó y rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Mire la pregunta que él se está haciendo. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscáis ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Escuche esto. 4 personajes hay en esta historia. 4 personajes. Identificamos un hombre bien vestido, un hombre con esplendidez, con mucho dinero, alistándose para guerras y para grandes cosas. Una muchacha sencilla, quizás más que una sirvienta, una esclava. Un servidor del profeta, con cara de piedad, pero sus intereses en otras cosas. Y el profeta Elías. Estoy hablando de 4 personajes: Naamán, el sirio; la joven, la muchacha, servidora de la esposa de Naamán, el sirio; el profeta Elías y su ayudante Eliseo en ese momento. Y esta historia, vamos a analizar varias cosas. El significado del nombre de Naamán. Naamán significa hermoso, amable y agradable. La pregunta es: ¿cómo una persona hermosa, amable y agradable llegó a la situación de Naamán? Con una lepra, una arrogancia impresionante, porque era un hombre muy altivo y arrogante. Y voy a tomar hoy esta conocida historia
y la voy a aplicar. La vamos a contextualizar a lo que hoy está ocurriendo en el mundo para poder comprender cuál es la respuesta que el mundo necesita ante la situación que hoy estamos viviendo en la historia bajo esta pandemia y este virus. Naamán, general del ejército del rey Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él, dice, habían dado Jehová salvación a Siria. Hay muchos puntos teológicos en cuanto a decir por qué Jehová había usado a este hombre para darle salvación a Siria. Recuerde que las naciones enemigas muchas veces se convertían en instrumentos de Dios para llevar sus juicios. Puede ser una de las aplicaciones más exactas. Pero este hombre valeroso en extremo, este hombre hermoso y amable y agradable, porque estoy hablando no de cualquiera. El significado, recuerde que los nombres antiguos tenían que ver con rasgos físicos e interior de la persona. La característica de Naamán me habla de que era hermoso, amable y agradable. Pero un día, este hombre hermoso, agradable, se estaba viendo quizás al espejo y vio que apareció una manchita roja, porque la lepra comienza a aparecer gradualmente, con un síntoma primero pequeño, una manchita roja. El virus del COVID comienza lentamente con algunos cosas, cambios en el cuerpo, o el cáncer o cualquier enfermedad. Aparece algo pequeño y esta manchita roja volvieron a aparecer otra y lo preocupó, y el cuerpo comenzó a llenarse de manchas. Así comienza la lepra. Luego la piel comienza a caer, la piel y parte del cuerpo, la oreja, comienzan a caerse, producto de esta enfermedad. Este hombre buscaría los mejores médicos. En ese entonces los mejores médicos eran los egipcios. Llamaría a su médico egipcio de cabecera para que diera el diagnóstico. Buscó a otro y a otro. Quizás quiso salir de su problema buscando soluciones como hace la gente, como hizo la mujer del flujo de sangre, que gastó todo su dinero cuanto tenían los médicos. Y quizás este hombre parte de su dinero comenzó a gastarlo buscando solución. Yo me imagino que se cubría muy bien, aunque escuche, él, a pesar de su enfermedad, seguía en su posición de alto rango. ¿Por qué? Porque no era igual para un sirio que para un israelita la enfermedad de la lepra. Una persona leprosa en Israel inmediatamente era sacada fuera del campamento, era expulsada, perdía sus beneficios. Mas no así para los sirios, que era un pueblo pagano. Recuerden que Siria quedaba al norte de Israel. En el norte de Israel estaba Siria, paganos, idólatras, y ellos invadieron a Israel, y en una de sus campañas, dice la historia, llevaron cautivo mucha gente, y entre ellos la muchacha que vamos a hablar. Quiero que estudiemos punto por punto lo que quiero enseñarte, de cómo Dios tiene mayor poder para vencer todo virus, toda enfermedad, todo enemigo invisible, porque este coronavirus o el cáncer o cualquier cosa se ha convertido en un enemigo invisible del ser humano y no sabemos cómo enfrentarlo. Y esto es lo que quiero hablarles en esta noche. Número 1, hablemos de las superpotencias del mundo y el enemigo que hoy los está venciendo. Esta Siria era una superpotencia en esa época, pero miremos potencia versus virus. Potencia versus virus. Los sirios fueron siempre el pueblo enemigo de Israel, y en el tiempo del profeta Eliseo también lo eran. Su gran general se llamaba Naamán, el cual era un varón grande, era admirado, respetado y temido, pero fue contagiado
por una temida enfermedad llamada lepra. La lepra era el cáncer de este tiempo. Era la enfermedad más terrible. No tenía cura, no tenía tratamiento, parecido a lo que hoy está pasando. Una persona con lepra tenía que esperar la muerte. Y Naamán había vencido grandes ejércitos. Era un gran estratega de guerra. Había ganado grandes batallas, pero no podía hacer nada contra esta enfermedad en su cuerpo. Es impresionante. Un gran estratega militar estaba sucumbiendo ante una enfermedad. Grandes potencias hoy están sucumbiendo ante una pandemia. Dijo Donald Trump hace muchos días: nunca habíamos perdido tanta gente en todas las guerras juntas en las que ha participado Estados Unidos como en esta pandemia. Ni su valentía, ni su poderío militar, ni sus riquezas, ni su fama pudieron hacer nada para ayudar a Naamán. Hoy el ser humano está encerrado. Hay gente de que nada le sirvió la fortuna, de nada le sirvió el dinero. El cáncer llega. ¿Y de qué sirve la posición económica? Llega esta enfermedad y mucha gente es aislada. ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? Algo que veía yo en las redes y estoy viendo más seguido. Una persona antes, para dejar entrar cámaras a su intimidad, grabaciones, eso era difícil. Hoy casi todos los actores, deportistas abrieron su casa. Es fácil entrar y se muestran sin maquillaje, se muestran sin nada, como son, así delante de la gente y completamente gratis. Lo que no pensaban hacer, hoy los están haciendo. Todas estas máscaras han caído. Las cosas son diferentes. Estamos en un nuevo tiempo. El mundo ha sucumbido ante una gran pandemia. Y hoy en día podemos ver cómo muchos países considerados poderosas potencias del primer mundo tienen, igual que Naamán, mucho poderío militar, mucho poderío económico, poderío científico, poderío tecnológico, pero no saben qué hacer con un enemigo invisible. No los está venciendo un ejército. Esta parece una guerra donde ni una bala se está lanzando. Es como una guerra mundial que alguien la está ganando sin una bala lanzada. Sí, hoy un virus microscópico, un virus pequeño, está venciendo a las grandes potencias. Gente está sucumbiendo ante un cáncer. Gente está sucumbiendo ante una enfermedad y no saben qué hacer. ¿De qué ha valido el dinero? ¿De qué ha valido el apellido? Muchos de esos países tienen petróleo, pero hoy el petróleo no vale nada. Hace unos meses tuvieron que regalar el petróleo porque nadie lo quería. Tienen armas poderosas, pero no hay una vacuna. Gloria al Señor. Tienen ciencia, tienen tecnología, pero están dejando de lado el poder de Dios. ¿De qué sirve la ciencia? ¿De qué sirve la tecnología si el poder de Dios no está allí? Naamán tenía todo, excepto el poder de Dios. Hoy lo que la iglesia necesita, lo que el mundo necesita, es el poder de Dios. Por eso, cuando todo el mundo cerró, cuando todo el mundo entró en cuarentena, cuando todos cerraron las puertas y todos dijeron, nada se abre, y aún las iglesias, el presidente de los Estados Unidos dijo, es necesario que las iglesias abran sus puertas, porque es la fe y la adoración del pueblo la que va a detener esta pandemia. Y este hombre entendió que sí es esencial. Algo considerado como no esencial, escúcheme, es lo más esencial. Y la gente está abriendo sus corazones al Señor. Hoy te digo, no sé qué enemigo invisible se ha levantado contra ti, contra tu familia, contra tu empresa, contra el ministerio, contra la salud. Hay un enemigo invisible, como Naamán. Tenía poderío, tenía todo, pero estaba sucumbiendo ante este gran enemigo. ¿Sabe lo que hoy necesitamos? Lo esencial, lo que la gente dijeron, la iglesia no es esencial, pero lo más esencial hoy
del mundo es la iglesia, pero no en el sentido de 4 paredes, sino lo que predicaba el pastor esta mañana, la piedra viva. La iglesia es una piedra viva, es un organismo vivo y puede estar en casa. Si estás reunido con tu familia, estás haciendo iglesia. No son 4 paredes. La iglesia es un organismo vivo. Organismo vivo, no de 4 paredes. Estoy hablando del cuerpo de Cristo en la tierra. Y en esta hora, si tú me estás escuchando, levanta tu mano y diga: hoy declaro y creo que lo más esencial que yo necesito para ser sano y para ser libre es el poder de Dios. Lo que la gente consideraba que no era esencial, hoy es lo más esencial. Naamán tenía un problema, pero ni la ciencia ni el hombre lo podía solucionar. Número 2, ahora hablemos de los países que lo único que les queda es confiar en Dios. Versos 2 y 3 dice: y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y esto es lo que la gente quizás no quiere escuchar. En la casa de Naamán estaba una esclava, una sierva. Ella fue llevada cautiva en una de las conquistas de Naamán. Y en la casa de Naamán estaba esta joven, una sierva, una muchacha sencilla, traída de Samaria de Israel. No tenía riquezas, no tenía poder. Escúcheme, porque no se trata del dinero. Esta muchacha esclava tenía lo que necesitaba el gran Naamán. Oh, yo no sé si usted me está escuchando. Esta muchacha, una sencilla esclava, tenía lo que aquel gran hombre no tenía. La iglesia, usted y yo, tenemos lo que no tiene China, lo que no tiene Rusia, lo que no tiene los Estados Unidos. Tenemos el arma más poderosa, el poder más glorioso, que es la gloria de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios. Y esta niña, esta joven, no tenía riquezas, no tenía poder, pero ni se sabe su nombre, ni siquiera se menciona el nombre. Es una joven desconocida. Así es la gente de Dios. Gente quizás desconocida. Esta era una joven sencilla como tú. Estoy hablando gente sencilla. Hay gente que ni te conoce, gente que no sabe ni quién eres. Pero quiero soltar una palabra. Dios te dice: vas a salir del anonimato, vas a llevar el poder de Dios a tu familia, porque hay gente de tu casa que necesita del poder que Dios te ha dado. En tu familia hay gente arrogante como Naamán, hay gente altiva, hay gente que cree que el dinero lo es todo, que la posición lo es todo. Y Dios te va a levantar a ti sí, estoy hablando contigo. Te menospreciaron, te pisotearon, pero eres el instrumento de Dios, el instrumento de Dios. En esa época, aunque Naamán era valeroso, aunque Naamán era alguien grande, y aunque el profeta estaba del otro lado, escúcheme, no era ni el profeta, no era ni Naamán. Era una joven sencilla, era una joven sin nombre, era una simple esclava que no tenía riqueza, que ni siquiera se sabía su nombre, pero ella tenía algo que no tenía Naamán, que no tenía todo el ejército de Siria: fe en el poder de Dios. Alguien levante su mano y diga: yo tengo, vamos, diga: yo tengo lo que nadie más tiene, yo tengo lo que el mundo necesita, yo tengo fe en el poder de Dios, y por esta fe el mundo se va a sanar, mi familia se va a salvar. Hoy declaro que la fe en el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Escuche eso: muchos creyentes formamos partes de los llamados países del tercer mundo, países pobres, como los llaman. Es decir, quizás no tenemos riquezas para ellos, materiales, ni patrimonio. Tenemos quizás momentos difíciles, no tenemos poderío militar,
no tenemos lo último en tecnología, pero tenemos fe en un Dios de poder. No te sientas triste si tú dices yo no tengo nada. Si tú dices yo no tengo lo que tienen los otros. Si miras a los grandes ricos y tú dices yo no tengo lo que ellos tienen, pero ellos no tienen lo más grande que tú tienes. Tú tienes al Dios de poder en tu vida. Tienes al Dios de todo poder. Eso vale más que las riquezas del mundo. Eso vale más que lo material. Es lo más grande. Levanta tu mano y di: Señor, te doy gracias porque tengo lo más grande que cualquier mortal puede tener, que es la fe en un poder vivo, en un poder glorioso. Nuestras limitantes materiales, nuestra falta de riquezas quizás nos ha enseñado a confiar en el poder y la misericordia de Dios. Somos hijos del Rey y la gente quizás no lo entiende. Nos llaman poca cosa. Quizás esta mujer tenía a la muchacha, escuchó, pero ¿qué sería para Naamán escuchar a una esclava decir que ella sabía de qué forma Naamán podía salvarse? Hoy la gente, cuando escucha la voz de la iglesia, escúcheme, han menospreciado a los creyentes. En este tiempo han menospreciado la iglesia. Hemos orado y pedimos perdón a Dios por la injusticia de los gobernantes y de la gente que ha tenido en poco la iglesia. Hablan de la iglesia de cosas incoherentes. Nos maltratan, denigran de los pastores, de los ministerios. Nos tratan de interesados, nos tratan de muchas cosas. La gente ha pisoteado el cuerpo de Cristo. Pero déjeme decirle que lo que han pisoteado, que lo que han maltratado, es lo que tiene la respuesta para un mundo que hoy está sufriendo. Nosotros somos lo más esencial de Colombia y de los países del mundo. Gracias por su amén. Lo vil y lo menospreciado es lo que Dios está levantando para derrotar a lo fuerte, a lo sabio. Es lo que Dios está usando. Hay gente que se molesta por todo lo que diga. No te molestes por todo lo que te digan. Cree que aunque nos han pisoteado y nos han tenido en poco, nosotros somos lo que tenemos: la esperanza para un país, la esperanza para una nación, la esperanza de las familias. En el nombre de Jesús, esta pandemia se va a detener. En el nombre de Jesús, lo que no ha podido hacer el dinero y la ciencia, te estoy hablando a ti. Lo que la ciencia no ha hecho, Dios lo hace en esta noche. Dios va a levantar ese familiar. Es el poder de Dios. Y te lo está diciendo un nombre sencillo. Quizás no tengo renombre a nivel internacional, pero sí tengo nombre en el cielo. Dios nos conoce. Y estoy diciéndote que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y por lo tanto, por la fe que tengo, desato sanidad, desato poder. Señor, tú eres más poderoso que toda enfermedad, que todo virus. Extiende tu poder a aquellos que quizás decían son unos simples pastores, son gente cristiana sencilla. No, somos lo más esencial que hay sobre la faz de la tierra. Número 3, veamos en qué están poniendo su confianza muchos de los que hoy se consideran poderosos. Verso 4 al 7 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo buscan ocasión contra mí. En su autoridad y en su dinero ellos buscaron respuesta. Naamán y el rey de Siria, escuche,
no comprendieron bien el mensaje de la humilde muchacha. La humilde muchacha de Israel les había dado la solución. Busquen al profeta. Ella sabía quién era el profeta. Yo no sé quién te está diciendo. Busca al Señor, busca al profeta, lee la palabra. Alguien, quizá tu esposa, y tú la pisoteas y le dices: ¿quién eres tú para decirme que busque a Dios? ¿Quién eres? Es un siervo, es una sierva de Dios. Ella, una simple muchacha, le dio el consejo y ellos quisieron, escúcheme, solucionar el problema de Naamán como normalmente lo hacen los que se sienten poderosos, con autoridad y con dinero. El rey de Siria envió dinero y cartas dando órdenes para que el rey de Israel sanara de la lepra a Naamán. La gente cree que con la autoridad y el dinero hacen mucho. Quiero soltar una palabra para mi nación, para Colombia. No tenemos el presupuesto que tiene Estados Unidos, que tiene Francia, que tiene Alemania, que tienen las grandes potencias, pero tenemos a un Dios poderoso. En Colombia hay gente que clama al Señor, y aunque no tenemos el dinero y todas las riquezas que tienen los países desarrollados, nos llaman países tercermundistas, subdesarrollados, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y declaro palabra que Dios en poco tiempo va a sanar la tierra de Colombia. Se van a abrir los lugares que estaban cerrados, dice el Señor. La iglesia se va a hacer más poderosa. Usted va a ver la bendición. El dinero va a volver nuevamente a las arcas de los bancos de Colombia. La corrupción tendrá que irse y Dios va a ser proclamado como el Señor de Colombia, como el Señor de nuestra nación. Yo no sé si usted lo cree. Gente que estaba preocupada, Dios dice en esta hora, nos consideraban país tercermundista, nos consideraban lo más pequeño, pero tenemos al más grande sobre Colombia. Alguien que lo diga, Colombia reina el poder y la gloria del Eterno. Vamos, denle la gloria al Señor. Yo siento presencia, se van a abrir puertas, el dinero volverá a Colombia, todo lo que se había perdido va a volver. Las divisas de la moneda colombiana se va nuevamente a reestructurar. El dólar va a volver nuevamente a sus índices que había antes de entrar esta pandemia, dice el Señor. Usted será testigo, usted verá cómo Colombia se hace fuerte. El café de Colombia se va a hacer fuerte ante el mercado internacional. Todo lo que distribuye Colombia, lo que exporta Colombia, las flores, el diamante, todo lo que sale de nuestra nación va a bendecir otras naciones, porque Dios es el Señor de Colombia. Alguien que dé la gloria al Señor. Lo que no puede la autoridad y el dinero, lo puede hacer el poder de Dios. El rey de Siria envió dinero, cartas, dando órdenes para que el rey de Israel sanara la lepra de Naamán. No comprendía que para ese enemigo de nada servía la autoridad terrenal, ni el dinero, ni el poder. Para este enemigo no servía nada de esto. Así hoy igualmente naciones en el mundo que están tratando de vencer esta crisis confían en la autoridad le era dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y hoy bajo esa autoridad recibe ahora bendición, recibe sanidad. Toda la autoridad la tiene Jesús. No es el dinero, no es el apellido. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Deja el temor. Gente que con su dinero han perecido. Naciones con su dinero han perecido. Pero los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Para finalizar, ¿cuál es la respuesta? Que hoy el mundo no quiere oír, pero es la clave para vencer a nuestros enemigos. Es la humildad, la fe y la obediencia. Escuche esto: fe, humildad y obediencia. Hay mucha arrogancia, hay mucha altivez. Escuche bien,
La orden para Naamán era, en medio de la crisis, vaya al profeta. Él quiso usar su dinero, manipular por dinero. Y dijo, cuando el profeta venga, me va a rendir honores, quizás se va a humillar. Y el profeta ni salió a recibirlo. Le dijo, dígale que vaya al Jordán, se sumerja 7 veces. El Jordán representaba hasta ese momento muerte, representaba lo más terrible. Y él dijo, hay 2 ríos mejores, ¿por qué me mandan allá? No es como tú dices, es como Dios dice. Dios está tomando la soberbia, el orgullo del ser humano y lo está llevando más abajo. 7 veces, cuando yo veo 7 veces que tenía que sumergirse Naamán, yo veo 7 actitudes de Naamán que debían morir en el río Jordán. Número 1, el orgullo. Número 2, el amor al dinero. Número 3, la actitud de saberlo todo. Número 4, las demostraciones exageradas de poder. Número 5, el enojo. Número 6, lo haré a mi forma, a mi manera, no como Dios dice. Número 7, las comparaciones, hacer asesión. Esto tenía que morir. Por eso la orden era, Naamán, 7 veces tendrás que sumergirte en el río. Me devuelvo a la historia. Decía, humildad, fe y obediencia. Naamán llegó frente a la casa de Eliseo, esperando recibir algo extraordinario, un trato especial por ser general de Siria, quien llegaba a la puerta del profeta. Pero Eliseo no salió a recibirlo, solamente le dio un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y esta respuesta enojó a Naamán. ¿Sabe? Esto enoja al mundo. La gente está confrontada. ¿Cómo soy libre de esta enfermedad, de este virus? Y le decimos, sumérgete en Cristo. Recibe a Jesús. No es lo que la gente espera escuchar. Yo estuve predicando en muchos lugares. Recuerdo, un día estaba en Valledupar, en la plaza principal. En un lado había un hombre predicando la palabra y la gente se burlaba. 1 o 2 personas se acercaban. Al rato, del otro lado llegó un chamán, un brujo, sacó muñecos, sacó cigarrillos, comenzó a decir cosas y la gente comenzó a amontonarse y llegaron multitudes y aquel hombre predicando, dándole la solución a la gente. La gente no creía, pero sí le creían al chamán, sí le creían al brujo. ¿Sabe algo? Cuando tú le dices a la gente que solo Cristo es la respuesta, que solo Él les puede ayudar, que se sumerjan en su gracia, la gente se enoja, la gente se molesta, la gente quiere otra cosa, la gente quiere que usted le diga, haga esto, prenda velas, haga aquello. Naamán se molestó, se enojó. Hoy pido en el nombre de Jesús que no te enojes, que no te molestes. Quiero decirte en esta noche que lo que no has podido con el dinero, lo que no has podido con tu posición, lo que la ciencia no ha podido hacer, sencillamente el poder de Dios esta hora lo puede hacer. Levanta tu mano y dile, Señor, hoy creo por la fe que lo que no he podido hacer en mi fuerza, tú lo puedes hacer. Señor, el hombre ha fallado. Señor, mis soluciones han fallado, pero tú no vas a fallar. Estoy hablando a alguien que lo veo que se ha movido en muchas direcciones. Has ido a un lugar, has ido a otro como Naamán, queriendo salir del problema. El mundo está buscando cómo salir del problema, pero la respuesta única está en Jesús. Jesús es la solución. Naamán se enojó, pero verdaderamente era la respuesta clave. Y esta es la respuesta que hoy el mundo necesita para poder enfrentar y vencer este virus y esta pandemia. Humildad, fe y obediencia. Si eres humilde, si tienes fe, si en ti hay obediencia, tú vas a vencer toda enfermedad, todo obstáculo enemigo. Otra vez,
humildad. Sé humilde, reconoce que necesitas al Señor. Deja la arrogancia, quítate la vestimenta de la arrogancia. Naamán, para sumergirse en el Jordán, tuvo que quitarse sus vestiduras, tuvo que despojarse de todo su atavío militar. Él tuvo que humillarse. Allí iba a morir la arrogancia. Quítate tu vestidura hoy, toda arrogancia, todo lo que has cargado. Te burlaste de los cristianos, nos menospreciaste, como quizás Naamán menospreció a aquella muchacha joven. Él diría: ¿quién es esa esclava, esa sirvienta, para decirme lo que debo hacer? No sabía que era la que tenía la respuesta. Era una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Te han menospreciado por la palabra de Dios, te han pisoteado. Cada vez que decías: así dice el Señor, la gente se burló de ti, la gente te rechazó, te sentiste frustrado. Pero te dice el Señor: yo te he levantado, yo te di como profeta a las naciones, fui yo quien te escogí, y aunque te hayan vituperado y menospreciado, yo te voy a levantar. Yo voy a hacer que aquellos que no te reconocieron sepan que yo, el Santo de Israel, soy el Dios que te he honrado. Este hombre, Naamán, estaba en su soberbia, en su enojo, en su orgullo. Tuvo que entrar la humildad a la fe y a la obediencia. Él era el que mandaba, él era el gran hombre, pero tuvo que entrar a la humildad, a la fe y a la obediencia. Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que entendió bajo humildad, fe y obediencia volverse al Señor. Dios bendiga a Israel, que entendió bajo humildad, fe y obediencia se volvió al Señor. Dios bendiga a Colombia, que se tendrá que volver a Dios en humildad, fe y obediencia. Dios te bendiga a ti que me estás escuchando, que en esta noche te vuelves a Dios en humildad, en fe y en obediencia. Miren, penosamente, igual que Naamán, es la respuesta que el mundo no quiere oír. Prefieren seguir luchando en su fuerza, prefieren seguir luchando en su capacidad, prefieren seguir confiando en su riqueza, en su poder. ¿Cómo podemos resumir estas tres palabras? Me preguntan. Fe, humildad y obediencia. Podemos resumirla en lo que dijo el profeta Amós en el capítulo 5, verso 4. Buscadme y viviréis. Y esta es la clave para vencer al enemigo. Buscad a Dios y vivirás. Esto produce humildad, fe y obediencia. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Dice Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Si Naamán no entra a la humildad, a la fe y a la obediencia, la lepra lo hubiera matado. Hoy, la única forma de vencer a tu enemigo invisible, sea cual sea una enfermedad, sea esta pandemia, la iglesia, tú y tu familia, las naciones, tienen que entrar en humildad, fe y obediencia. Naamán le costó. ¿Cuántas veces? 1, 2, son 7 veces. Allí murió su orgullo. Y allí, en la última vez, cuando salió, estaba sano, completamente libre. Hoy declaro que la humildad, salir de esta cuarentena. Es más, hay gente que está creciendo en fe. Hay gente que está obedeciendo. Gente que en estos días bajarán a las aguas bautismales. Gente que nuevamente se levantará y dirán: así dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la respuesta para un mundo que está necesitando. La respuesta para Siria, para Israel, la tenía el poder de Dios y estaba en boca de una muchacha. Había una enfermedad mortal llamada lepra, que estaba matando, que quería acabar con la vida de un hombre. Pero había un poder mayor que la lepra. Cuando Jesús estuvo en los días de su carne en esta tierra, Él mostró su gran poder, mayor que la lepra. Sanó leprosos. Oh, gracias por su amén. Sanó leprosos. La lepra se fue de los cuerpos. Sanó la lepra del pecado. Y hoy esta pandemia es pequeña ante el gran poder de Dios.